¿Cómo van? ¿Cómo viene la cruzada? ¿Viene? ¿Sí? ¿No? ¿Quieren que llamemos un poco? ¿Hay alguna pregunta, algo que quieran plantear? Cuestión que haya quedado, venga quedando medio cuenta. ¿No? Muchas y ninguna. Esta semana vamos a avanzar un poquito en algunas cuestiones que habíamos dejado como anotadas al margen. Yo había repetido, creo que en las últimas dos clases, la idea de que para hablar de ideología no alcanza con identificar la estructura del discurso o un proceso de subjetivación, sino que hay que poder pensar la relación entre esas dimensiones y una problemática que es de la sociedad, de su conjunto. Si no tenemos simplemente una teoría de pensamiento, no de la ideología. Cuando hablamos de ideología estamos trayendo una dimensión que tiene que ver con algún tipo de desigualdad, algún tipo de relación de poder, algún tipo de distribución desigual en la posibilidad de producir ideas, de ponerlas en circulación. Eso habíamos visto en las distintas tradiciones que abordan el problema de la ideología con esa categoría, no simplemente como una sociología de las ideas. Puede ser 7 menos 5, no, porfa, venga siempre o a las 5 o a las 7 menos 5. Yo le doy un ratito al principio para analizar la cuestión. Entonces, eso es lo que vamos a empezar a hacer estas semanas. Y vamos a continuar en las semanas siguientes. ¿De qué manera podemos sostener de modo más fino, más argumentado, y no simplemente como un título en general, que estas estructuras que estamos pensando como dispositivos de subjetivación, como ciertas formas que adquieren unas formaciones discursivas, o como mecanismos de funcionamiento, se relacionan con ciertas dinámicas sociales, ¿sí? Con una dinámica social que vamos a empezar a llamar el problema de la reproducción social. Entonces, si hablamos 7 menos 5, si hablamos de ideología, no simplemente de historia de las ideas, sociología de las ideas, o génesis de las ideas, bueno, estamos suponiendo que esos dispositivos de subjetivación, esa forma que tienen los discursos que llamamos ideológica, bueno, algo tiene que ver con la reproducción de un cierto orden de relaciones sociales. Empezamos a ver, así como una noticia, que más eso aparecía en la biología alemana como una relación entre la producción de las ideas dominantes y la división social del trabajo. El modo en el que una sociedad se da, una forma de producción, distribuye los lugares en esa forma de producir, distribuye los roles técnicos, pero también los lugares de obediencia, de subordinación, de producción de la riqueza y de distribución de la riqueza. La idea es ir entonces acercándonos a ese problema. Y no lo vamos a hacer de modo más abstracto, es decir, empezando con una teoría general del modo de producción capitalista, diciendo algo tiene que ver la ideología dominante con el capitalismo. Sino que vamos a pensar este problema concreto. ¿De qué manera se articulan estos procesos de subjetivación que venimos viendo
con la reproducción de las relaciones sociales capitalistas. Ahí hay un dato importante, que es el capítulo que leímos, ese capítulo 12, titulado de la ideología. Durante mucho tiempo circuló solo, ¿sí? Una versión de ese capítulo, circuló solo como un artículo publicado en una revista, con el título de Ideología y aparatos ideológicos, ¿no? Y a eso se le llamaba la teoría antuseriana de la ideología. Claro, leído así suelto, parece una suerte de teoría del sujeto, o teoría de la no intervención del sujeto en la historia, una teoría del no sujeto. Y entonces aparecía como una explicación demasiado abstracta, demasiado funcionalista, los sujetos marchan solos, simplemente por la forma misma que adquiere la subjetividad en la modernidad, en el capitalismo. La cuestión es que ese artículo aislado fue extraído de un volumen mucho más complejo, mucho más largo, mucho más abarcativo, que es el que se conoció después de la muerte de Althusser hace pocos años, bajo el título de Sobre la reproducción. Entonces, lo que hacemos ahora es recuperar algunos elementos generales para entender por qué Althusser llega a teorizar de esa manera el problema de lo ideológico en general como una teoría del dispositivo de subjetivación, de la identificación entre el individuo y el sujeto, ¿sí? En el capitalismo los individuos son sujetos, ¿no? Funcionan como sujetos. Pero ese libro comienza preguntándose, pues comienza con unos capítulos sobre qué es la filosofía, ¿no? Siempre empezamos ahí. Pero después dice algo así como, ¿qué es una sociedad? ¿No? Para pensar en la reproducción, me voy a preguntarse qué es una sociedad. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es comenzar por un capítulo en particular, ¿sí? Para esta semana tenemos para trabajar los capítulos 2 a 5, ¿sí? De ese volumen. Vamos a empezar por el 5. Asumiendo que en todo este libro el que usted está planteando un modo de pensar el problema, que no agota la perspectiva del materialismo histórico, es una de sus dimensiones. A ese modo de pensar el problema lo va a llamar punto de vista de la reproducción. De alguna manera, nosotros ya estuvimos acercándonos a este modo de pensar el problema. ¿Cuándo? Y por ejemplo, cuando distinguíamos entre la ideología en general como un problema estructural, ¿no? El mecanismo de funcionamiento ideológico, un mecanismo que funciona en distintas formaciones ideológicas, digamos, ese mecanismo de la historia, hay que pensarlo como una estructura y demás. Podríamos llamar ese problema el punto de vista del mecanismo de funcionamiento. Pero luego controlamos de ideologías concretas, de formaciones ideológicas, teníamos otro punto de vista. No el punto de vista del mecanismo, no el punto de vista de su historicidad, de su historia contingente, de su genealogía, de sus transformaciones. Digámoslo así, el problema de la duración de unas formaciones ideológicas particulares, ¿no? Cómo existen, cómo sobreviven, si se transforman. Entonces, ahí hay una diferencia entre la forma, lo ideológico en general, y las formaciones histórico-concretas que existen en sociedades determinadas. Cuando nos estamos preguntando por las formaciones concretas, formaciones ideológicas en este caso, bueno, tenemos que ir a sociedades concretas, ¿no? Una sociedad concreta, en la teoría del materialismo histórico, no es un modo de producción. Una sociedad concreta es una formación social. Entonces ahí reconocemos dos temporalidades en el análisis materialista. Una temporalidad que podríamos llamar estructural, problema del mecanismo. Por ejemplo, el problema del mecanismo de una formación social capitalista es justamente cómo funciona el modo de producción capitalista.
la producción del valor, la teoría de la plusvalía, cómo esa sociedad funciona con explotación económica. Pero eso no me explica cómo surgió el capitalismo, por ejemplo, o por qué dura. Con las distintas formas concretas específicas del capitalismo, el capitalismo del bienestar, el capitalismo fordista, el capitalismo neoliberal. No alcanza con decir, igual no hay modo de producción, se produce valor, y hay otras dimensiones más concretas, más específicas, para las que lo estrictamente económico no alcanza. ¿No? Hay que pensar la forma del Estado, hay que pensar aspectos tecnológicos, hay que pensar formas de organización del trabajo que tienen sus aspectos políticos vinculados con la lucha, con la resistencia, que tienen sus aspectos de capacitación, de educación, de desarrollo de la ciencia y la tecnología. O sea, una cantidad de elementos que no son estrictamente la definición abstracta del modo de producción capitalista. Cuando nos ubicamos en todos esos aspectos concretos, específicos, que dan cuenta de un momento y de un lugar de la historia, estamos en el punto de vista de la reproducción. Decir punto de vista de la reproducción es preguntarse no solamente por qué dura el capitalismo como capitalismo, sino cómo dura. ¿Qué es lo que cambia y qué es lo que permanece para que sigamos llamándolo capitalismo? ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que permanece entre la Inglaterra de fines del siglo XIX y el Japón del siglo XXI? Entre las formas fordistas del trabajo y de la producción y las formas toyotistas del trabajo y la producción. ¿Se entiende? ¿Se entienden esas dos dimensiones? La pregunta por la estructura y la pregunta por la reproducción. La pregunta por lo abstracto, estructural, el mecanismo, y la pregunta por lo concreto, por el advenimiento, por la duración, por la transformación. Si el materialismo histórico es una teoría de la historia, requiere de funcionar siempre en estas dos dimensiones. Estas dos dimensiones están siempre articuladas. ¿Por qué están siempre articuladas? Porque si nos quedamos solamente en una teoría de lo concreto, de las transformaciones contingentes, de las especificidades y las singularidades, lo único que podemos hacer es describir. Es una teoría enteramente descriptiva. No tenemos una teoría de la causalidad. ¿Cómo actúan esas transformaciones? ¿Qué es lo que las motoriza? ¿Cómo se transforma una sociedad en otra? No tenemos un principio explicativo. Por eso necesitamos una teoría del mecanismo, del funcionamiento, de la causalidad. El problema es que si solo tenemos una teoría del funcionamiento, una teoría de la estructura, del funcionamiento del capitalismo, entonces todos los capitalismos históricos se reducen a el capitalismo. Y lo único que podemos decir de 200 años de historia es que en esta sociedad hay explotación económica y lucha de clase. Ahí lo que tenemos es la historia. Porque la historia también es la historia de los cuerpos concretos, de las transformaciones específicas, de las formas singulares que adquiere cada sociedad en su especificidad. Por eso necesitamos esas dos miradas, para no quedarnos en la pura descripción, para poder conjeturar una explicación por qué se dan estas transformaciones, por qué esta forma de sociedad funciona, perdura, por qué es más exitosa que otras, cuáles son las causas, cómo convergen esas causas, sin perder la especificidad de sus formaciones concretas. Es eso, ese es el trabajo intelectual que va a hacer Althusser a lo largo de todo este volumen que se llama Sobre la reproducción. Ir de lo abstracto a lo concreto. Y señalar los problemas de perder de vista la articulación entre estas dos problemáticas, entre estas dos dimensiones del problema de la historia. Podríamos pensar distintas formas de deshistorización. Si nos vamos demasiado a la explicación formal, estructural, deshistorizamos, perdemos la singularidad de los procesos históricos. Si nos vamos demasiado a la explicación descriptivista, bueno, perdemos una explicación. Ubiquemos esto en el campo que venimos pensando que es el del problema de la ideología. Hasta acá más o menos se entiende lo que estoy
planteando un esquema, un modo de intelección, un modo de pensar el problema, sin contenido. Por un lado, habíamos dicho, bueno, así como al pasar, asociar sensaciones con el humanismo, dice, el materialismo histórico de Marx empieza con el humanismo, y habíamos extraído de ahí toda una serie de consecuencias que eran justamente pensar el humanismo como el territorio privilegiado para teorizar el mecanismo de funcionamiento del ideológico general, ¿no? Pensábamos el humanismo desde un punto de vista abstracto, desde el punto de vista de su estructura, a esa estructura llamábamos dispositivo de interpelación, ¿no? El dispositivo de interpelación es el mecanismo de una formación ideológica particular que es el humanismo. Ahora, hemos dicho también que no es cualquier formación ideológica particular. Habíamos dicho, es una formación ideológica dominante, especialmente colaborativa en la reproducción del capitalismo. Porque es la formación ideológica del Estado burgués, de la ideología jurídica, del derecho, porque funciona en las formas de organización política, en el régimen electoral, como traducción institucional de la democracia, en el sistema representativo. Ahora, también habíamos visto que esa formación ideológica humanista no nace con el capitalismo. Incluso podríamos decir que en la historia, desde el punto de vista de su existencia concreta, que es muy larga, antecede al capitalismo. Está vinculada con transformaciones que tienen que ver con el Renacimiento, con la filosofía de las luces, con la teoría del derecho natural. Una gran formación ideológica que tiene casi la existencia de duración de la humanidad. El individuo como sujeto, el hombre que hace la historia. Y arrastra además elementos que son elementos todavía más largos, que son los elementos de sus fundamentos teológicos, ¿no? El hombre como un imperio dentro de un imperio, como un pequeño dios terrenal. Entonces podríamos decir que desde el punto de vista de la reproducción, hay dos temporalidades que se anudan. La temporalidad muy larga de la formación ideológica humanista y la temporalidad muy larga, pero un poco más corta, de las formaciones sociales capitalistas. Sí. Formación social. Muy bien. Pregunta, ¿cuál es la diferencia entre formación social y formación económica? Ideológica. Formación ideológica es una ideología particular. Formación social es una sociedad particular. ¿Sí? Una formación social tiene elementos, relaciones ideológicas, relaciones económicas, relaciones políticas. ¿Sí? Sí. Sí. Dos tiempos concretos, no dos temporalidades. Cuando digo temporalidades pienso más en las dos temporalidades del problema. Mecanismo y resultado. Mecanismo e información. Cuando digo dos tiempos concretos, es la historia concreta específica del humanismo como formación ideológica, como conjunto de ideas concretas, discursos concretos, instituciones y prácticas en las que esas ideas y discursos encarnan, funcionan materialmente, y la historia del capitalismo.
de un modo de producción económico basado en la explotación económica, en la desposesión, que tiene también su historia, que lo podemos pensar de modo abstracto cuando veamos la próxima semana la teoría del valor, que vamos a pensar de modo abstracto cuál es el mecanismo de la explotación económica, cómo se explica en términos lógicos. ¿Por qué más veces hay explotación económica? Y esta es la forma de funcionamiento del modo de producción capitalista. Ahora, eso es una explicación abstracta. Una hipótesis de lectura, una hipótesis explicativa. No es ella misma la historia del capitalismo. Cómo comenzó, cómo se instaló, cómo se vino este mundo, cómo se desparramó por el mundo. ¿No? Son dos dimensiones distintas. Y lo que yo estoy diciendo ahora es que cuando tu ser piensa el problema de lo ideológico a partir de una ideología particular, que es el humanismo, no está eligiendo cualquiera, está eligiendo una que tiene una alianza muy fuerte con la duración del capitalismo. ¿Permito? Te veo una cara que me dan de abrazarte o hacerte un digan. Te digo de otra manera. Hay una hipótesis que está funcionando de modo táctico en lo que dice Althusser, que es que el capitalismo dura como forma de producción ayudado por la formación ideológica humanista. Hay una solidaridad entre esas dos dimensiones. Pero esto nos conduce a un problema que es cómo pensamos la relación entre lo económico y lo ideológico. ¿Cómo se conceptualiza esa relación? Durante mucho tiempo, o en lecturas más bien simplistas, lo que se dice es, bueno, lo ideológico expresa lo económico. En la ideología lo que se expresa es la explotación económica. En la ideología lo que se expresa es la lucha de clases. Así, directo. Bueno, esa teoría ha sido suficientemente criticada, ¿sí? Porque no nos permite pensar la autonomía específica de, por ejemplo, las relaciones culturales, las relaciones políticas, los regímenes de gobierno, que tienen una lógica propia, que no se pueden explicar solamente proyectando la explotación económica como explicación de todo. Entonces, precipitar, apurar la explicación diciendo, en la economía, produce un empobrecimiento de la explicación. Esa explicación se vuelve muy simple, muy torpe, explica muy poco. ¿Sí? A ese tipo de explicación se la cuestionó diciendo que era determinista. ¿Por qué determinista? Y porque la verdad es que no tendría sentido pensar la política, ¿no? O, podríamos decir, no hay ninguna diferencia entre el estado de bienestar, con servicios públicos de educación, de salud, de previsión social, y el estado del siglo XIX, sin ninguna de esas prestaciones, ¿no? Porque finalmente sería el capitalismo, en un caso y en otro. Un capitalismo industrial más descarnado, un capitalismo acompañado por mercado de consumo, pero finalmente ahí no había diferencia. Entonces, hay que acercarse un poco al problema para pensar cuáles son efectivamente esas relaciones entre lo económico y lo político. Y ahí nuevamente la cuestión se abre entre sus aspectos abstractos y sus aspectos concretos. Cuando nos acercamos a formaciones ideológicas, siempre hay algún grado de concreción. Siempre estamos ya en el terreno de lo concreto. Siempre estamos ya en el problema de la reproducción.
Para pensar biológico, dice Althusser, hay que situarse en este problema de la reproducción. Entonces, no alcanza con tener un dispositivo de subjetivación, por más sofisticado que sea, no alcanza con decir reconocimiento, desconocimiento, los sujetos marchan solos. Esa es una dimensión muy abstracta de la teoría de la biología, una hipótesis abstracta. Para entender la relación de la ideología con el capitalismo, ya tengo que estar en una dimensión concreta. Ya tengo que pensar formas ideológicas concretas en la historia. Eso es lo que va a hacer Althusser en el capítulo 5 de Sobre la reproducción. Pensar una forma ideológica concreta en la historia a la que vamos a llamar derecho. No, ahí la reproducción es siempre solo de concreto, ¿no? La reproducción es el punto de vista de lo concreto. Es siempre la pregunta por la existencia concreta de las formaciones sociales. Y por lo tanto, es una pregunta por la duración del capitalismo. Si la duración es una pregunta, por lo tanto es un problema, eso nos va a llevar, por ejemplo, a algo que dice George Capensis, un librito en letras de sangre y fuego, ¿sí? Que está ahí como bibliografía que acompaña, hay los capítulos para teóricos y para prácticos. Lo que va a decir George Capensis es colocarse en el punto de vista de la reproducción es pensar al capitalismo como un sistema en desequilibrio. Porque la reproducción del capitalismo es un problema. No está dada, no es obvia. Podemos tener una teoría para pensar que los sujetos marchan solos y que eso algo tiene que ver con la existencia de las relaciones de desigualdad. Pero para explicarnos por qué el capitalismo dura, tenemos que ir mucho más fino. Porque el capitalismo no es un mecanismo ciego. Su duración es un problema. Entre otras cosas porque está atravesado por contradicciones. Ahí entonces tenemos un primer argumento para pensar que la teoría de la ideología no puede ser una teoría funcionalista. Porque no es una teoría de cómo el capitalismo siempre dura, por default. Sino que es una teoría de qué necesita el capitalismo para durar. ¿Qué necesita? Bueno, por ejemplo, de ciertas formaciones ideológicas. De ciertas relaciones políticas. Lo que nos lleva a otro problema, que es la economía sola, abstracta, no existe. ¿Dónde existe la explotación económica así, descarnada? En el mercado. La plusvalía, ¿dónde existe sola? En el mercado. Para que el capitalista se apropie del tiempo de trabajo excedente del obrero, bueno, tiene que haber, por ejemplo, cierta regulación del trabajo, o ciertas costumbres, ciertos modos de trabajar, ciertas formas de organizar el trabajo como una fuerza productiva. Por lo tanto, cierta incorporación de tecnología, cierta disposición urbana, cierta legislación laboral. Todas esas dimensiones no son económicas, son extraeconómicas. La forma que tiene la fábrica, la relación admisible entre obrero, patrón, capataz, no son solamente económicas. ¿Se entiende? Si hablo de fuerza de trabajo, la fuerza de trabajo no es una cosa en sí misma. No es lo mismo una fuerza de trabajo artesanal que una fuerza de trabajo bajo la forma de la manufactura o una fuerza de trabajo toyotizada. Ese canchero que hacen ahora, donde cada uno hace coworking y no sé qué, ¿no? Entonces, el desafío es, ¿solamente existe la explotación económica cuando el capataz está mirando al obrero?
O en el coworking, cuando te quedaste el viernes hasta las 11 de la noche, no hay explotación económica. Porque estás súper relajado y nadie te mira. Esa es la pregunta por la relación. En esas transformaciones, ¿cómo podemos decir que dura la relación de explotación económica? ¿Por qué el que hace coworking, o no sé cómo se llama, no se va a las 5 de la tarde? Y punto. ¿No? ¿Por qué no se toma 3 meses de vacaciones? ¿Por qué no trabaja 4 días y 3 no? Esas preguntas atañen a la relación entre las dimensiones económicas y las dimensiones no económicas, políticas, culturales, ideológicas. De eso es que estamos hablando esta semana. Y yo les decía, bueno, pongamos el ojo en una alianza particular que ya es concreta, pero que todavía la podemos pensar de un modo bastante abstracto. ¿Qué es la alianza entre modo de producción capitalista y derecho? Formación ideológica que tiene un fuerte componente humanista. Porque está organizada en toda la categoría de persona. La categoría de persona, dice Marx por ahí en el Capital, es el lugar de personificación de las relaciones de producción. ¿Qué quiere decir? Que en tanto fuerza de trabajo, a la lógica, al mecanismo del modo de producción, no le importa si vos sos obrera, si vos sos capataz, si vos sos jefe, si vos sos dueño. No le importa. Desde el punto de vista de la producción, lo que hace falta es una masa que trabaje. Bajo cierta lógica, bajo ciertas condiciones. Ahora, en el capitalismo, los sujetos de la sociedad capitalista no se piensan a sí mismos como una masa indiferenciada, se piensan como individuos libres, ¿no? Individuos como sujetos. Entonces la pregunta es, ¿de qué manera que nos vivamos como individuos sujetos, ¿sí? Sujetos quiere decir libres, personas libres, sirve a la reproducción de las relaciones de producción capitalistas? Lo primero que podríamos decir es que la existencia jurídica de individuos libres nos lleva a adquirir relaciones de contratación individuales. ¿A cambio de qué? Y de la reproducción de nuestra vida, de un poder adquisitivo, de lo que necesitamos para vivir, mejor, peor. Por eso damos una batalla, damos una disputa, nos organizamos y decimos, no, queremos trabajar menos horas, queremos cobrar más, queremos más vacaciones. Pero todas esas discusiones se dan en un territorio que es el que habitamos como individuos libres. Ahí hay un autor marxista que se llama Holloway que dice, sí, efectivamente, en el capitalismo somos individuos jurídicamente libres para elegir a nuestro explotador. ¿Qué está diciendo Holloway? Bueno, en el capitalismo tenemos una doble existencia, en realidad. Una existencia jurídica, somos libres e iguales ante la ley, pero materialmente no somos iguales. Nuestras condiciones de vida son desiguales. Jurídicamente somos todos propietarios, pero mientras que algunos son propietarios de los medios de producción, y eso les permite apropiarse del trabajo excedente y acumularlo como capital, hay otros que solamente son propietarios de su capacidad de trabajar.
de su fuerza de trabajo. Cuando tu ser analiza el discurso jurídico, lo que dice es la ilusión del individuo libre que funciona, que organiza el contenido del discurso jurídico, es fundamental para el desarrollo del capitalismo, para que el capitalismo funcione y se reproduzca. Es el mecanismo que permite que funcione y siga funcionando la explotación económica. Porque colectivamente producimos más de lo que individualmente podemos disputar. Entonces ya tenemos que una definición abstracta del modo de producción capitalista, la definición de plusvalía, ¿sí? Modo de producción capitalista son ciertas relaciones que permiten que una masa trabaje más cantidad de horas de la que efectivamente se puede apropiar. ¿Sí? Producto de su trabajo queda en las manos de un sector de la producción, los propietarios de los medios de producción, se acumula como capital, se reinvierte o... No es casual que en esa sociedad prime la ideología jurídica del individuo como sujeto libre, autónomo, responsable de sus actos. Y todas esas ideas están condensadas en la categoría de persona, que no es cualquier categoría. Es una categoría que viene de la filosofía de la teología, ¿sí? De la filosofía judeocristiana. ¿Quién es la persona por excelencia? De voluntad libre, absolutamente contingente. Dios. Indeterminada. Ahí vemos ese mecanismo que habíamos visto como estructura básica de la ideología. ¿Sí? Dios, en tanto que persona, ¿sí? Autónoma, libre, voluntad libre, sostiene como identificación la posibilidad de que los individuos en el capitalismo sean personas libres e iguales, iguales en tanto que libres. Y eso es lo que sostiene la categoría jurídica de persona. En esa alianza, lo que se produce como efecto es un elemento fundamental de las formaciones sociales capitalistas, que es la división imaginaria de lo económico y de lo político, de los políticos. A diferencia de las sociedades feudales, donde la explotación económica está apoyada en formas de desigualdad política, el siervo está sujeto a la tierra por relaciones jurídico-políticas, y eso es inmediatamente la forma de explotación económica. En la sociedad capitalista hay una separación, agregamos nosotros, imaginaria de lo económico y lo político. Se presentan como regiones separadas. Lo económico aparece como un ámbito puramente técnico. Entonces la división del trabajo aparece imaginariamente como una división técnica del trabajo, donde el lugar que cada quien ocupa en la producción tiene que ver con sus capacidades técnicas.
con las formas de trabajo tienen que ver con la capacidad técnica de la sociedad, la tecnología, por ejemplo. No hay nada político en la economía. Y esa separación de economía y política, podríamos decir, es cada vez más fuerte. No hace tantas décadas, por ejemplo, que en las carreras de economía se dejaron de llamar economía política. O se separaron de las facultades de ciencias sociales, ¿no? Se empezaron a pensar como una parte de la teoría matemática, ¿no? Bueno, esos son mecanismos de reforzamiento de la separación de lo económico y lo político. ¿De qué manera la econometría se hace cargo de las relaciones de poder? ¿No? No tiene categorías. Bueno, son formas reforzadas de separación de lo económico y lo político. ¿Se entiende lo que estoy planteando? Podríamos pensar entonces que la reproducción del modo de producción capitalista es también la reproducción de la separación de lo económico y lo político. Cada vez, bajo nuevas formas o bajo formas renovadas. Y esa separación también es la división de los propios sujetos de esa sociedad, que son jurídica, políticamente libres e iguales, económicamente, materialmente desiguales. Y subordinados a una forma de explotación material. Y en este funcionamiento el derecho tiene mucho que ver, dice Althusser, porque como se monta sobre formaciones ideológicas que traen consigo su propia teoría de la naturaleza humana, que definen justamente al hombre como un individuo de voluntad libre, porque arrastran esas formas premodernas teológicas, permiten pensar una fuera de lo económico, una anterioridad de lo económico, que son esos individuos libres. Que exista una antropología filosófica del ser humano como ser libre, sostiene imaginariamente esa exterioridad social con respecto a lo económico. Y permite que lo económico se viva reducidamente como un ámbito estrictamente técnico. Lo digo de otra manera. Que pensemos las relaciones económicas como relaciones técnicas necesita que tengamos una definición de la naturaleza humana separada de lo económico. Y esa definición es la que brindan las teorías de la naturaleza humana como individuo libre. Lo que estoy diciendo es que hay una solidaridad entre una reducción de lo económico a sus formas técnicas y una reducción de lo social a una teoría de la naturaleza humana como individuos libres. Para experimentarnos como seres libres e iguales, tenemos que suponer que la economía es solamente un ámbito técnico. El lugar que cada uno ocupa en la producción es algo que no define quiénes somos ni qué decisiones tomamos. Esas decisiones las tomamos libremente y entonces podemos pensar que si nos esforzamos mucho, algún día vamos a ser dueños de una empresa. Por ejemplo. ¿Eso es posible? Sí, por supuesto, con las trayectorias individuales es posible. ¿Puede haber una sociedad de todos dueños de empresa? No, ¿no? Bueno, esa es la diferencia entre la experiencia individual
y pensar las relaciones sociales como relaciones de conjunto, ¿no? La experiencia individual es el lugar ideológico, imaginario, el punto de vista del individuo libre. Para pensar una teoría, tenemos que pensar los procesos sociales, las relaciones sociales en su conjunto. ¿Se entiende? ¿Sí? Es como que se basa, el proceso económico se basa en la teoría de la meritocracia, por así decirlo. No. Yo no diría que se basa. Y si hablamos de humanismo, es bastante anterior a la teoría de la meritocracia. ¿Sí? Podríamos formularlo de otra manera. Trabajar dignifica y a cada uno le toca el lugar que le toca, todos somos importantes en la sociedad. A vos te gusta darlo eso. Esa es otra forma de la meritocracia. Pero la meritocracia ahí es interesante porque vemos, por ejemplo, que hay un ritmo de las transformaciones ideológicas, discursivas, que no es necesariamente el fin del capitalismo, ¿no? Entonces, hay otras formas que no son de la subordinación jurídico-política, moral, ¿no? Trabajar en lo que sea, porque lo que importa es trabajar. No, puede existir formas de explotación económica donde no, la verdad es que trabajar no tiene sentido, mejor especular, hacer minar bitcoins o no sé, trabajar para la gira. ¿Hay explotación económica en las dos? Sí. ¿No? Entonces, ahí vemos otro modo de articulación entre lo ideológico y lo político en términos concretos históricos. ¿Sí? Sí. Ahora vamos a ir, vamos a avanzar. En serio que soy medio sorda, ¿eh? Yo necesito que vaya fuerte. Bueno, avancemos en las características del derecho, para entender un poco esto. Este es el capítulo 5. Pone a tu servicio, bueno, la existencia del derecho, el discurso del derecho, de alguna manera sostiene esta suerte de afuera de la producción, ¿no? Algo que está allá afuera de la economía, que no está sometido a sus reglas ni determinado por lo económico, que es indeterminado, porque es el terreno de la voluntad libre de los individuos libres, ¿sí? Entre otras cosas, porque el derecho funciona sosteniendo una idea de Estado, un Estado que es árbitro entre las partes, ¿no? El Estado, decía Marx, es la comunidad ilusoria, es la idea de una voluntad general, que no está sometida a los intereses particulares. Una sociedad que nos contiene a todos, bueno, después cada parte tendrá su conflicto, pero hay una dimensión universal, general, lo humano en general, o lo nacional. Esa forma de la voluntad general, bueno, sostiene un poco esta idea de que hay una exterioridad con respecto a lo económico. Esa forma de comunidad general se apoya, dice Althusser, en esta idea de persona. Se apoya en un conjunto de rasgos del derecho que provienen del derecho privado. El derecho privado que es necesario para regular y sostener, por ejemplo, las relaciones de propiedad, para garantizar la seguridad de la propiedad. ¿Cuáles son esos rasgos del discurso jurídico? Bueno, como les decía, la idea de persona jurídica es la idea de individuo libre, responsable por sus actos, no determinado por sus condiciones materiales.
enteramente libre. Enteramente libre quiere decir enteramente responsable por su conducta, individualmente responsable por su conducta. La idea de libertad jurídica supone que ese individuo como persona libre, es propietario de sí. Podríamos decir, eso que la tradición teológica construye como persona y que nos permite hacer una genealogía, pensar esa historicidad larga del humanismo, de la ideología jurídica, adquiere una forma específica en la modernidad capitalista, que es que esa idea de persona se nos presenta como propietaria. Propietario es la figura del sujeto jurídico pero ideal, propietario de sí, de sus bienes. Entonces, en esta sociedad somos todos propietarios. De una fábrica o de nuestra fuerza de trabajo. Por ejemplo, es una expresión que se deriva de eso. Sí. Digo que en el mismo gesto es propietario y propiedad. Claro. El individuo propietario de sí. Sí, por supuesto. Entonces ahí genera un poder de manipulación. ¿Un poder de manipulación? O sea, el poder de explotación de alguna manera, la idea de que también puede venderte a vos esa propiedad también. Más o menos, porque en esta ideología jurídica vos no podés ser propietario de otro. Vos podés comprar su fuerza de trabajo, pero no podés comprar a esa otra persona porque si no tenés relaciones de esclavitud. Y la explotación económica propiamente capitalista necesita de individuos libres que elijan libremente su papel. ¿Se entiende esa diferencia? Si pudiéramos comprar enteramente la voluntad de alguien, no podríamos sostener esta idea de sociedad de individuos libres. ¿No? Claro, pero de alguna manera. Perdón, había sujetos y objetos. No seríamos todos sujetos. ¿Sí? El esclavo es un medio de producción, es un objeto. Pero de alguna manera tecnifica la relación social y la vuelve una relación económica. Porque somos sujetos libres, propietarios nuestros, pero porque el derecho mismo lo dice, pero en realidad, técnicamente sí. En realidad, la realidad es que somos sujetos libres, para el derecho. Es importante porque esas son, eso cuando nos acercamos a lo concreto. Si pensamos que todo eso concreto es ilusorio y la realidad es solamente la explotación económica, nos perdemos la historia. Nos perdemos la diferencia entre un ciudadano moderno y un esclavo. No hay que perderse esa diferencia. ¿No? Bueno, ese problema, ese ejercicio, cada vez de no perderse esa diferencia, es el efecto materialista que a Rousseau le interesa sostener. ¿Sí? Y no perder esa diferencia es sostener un principio que va a aparecer en el capítulo que van a trabajar los prácticos, que es el principio de la sobredeterminación. ¿No? Distintas dimensiones que funcionan juntas, que son diferentes, que hay que pensar en su especificidad y en su articulación. Ahora voy a volver sobre eso, ¿sí? Y el compañero va muy rápido, entonces. Ahora, todas estas cuestiones, ¿no? Podríamos decir, bueno, finalmente habíamos dicho la personalidad jurídica, ¿sí? Personas libres, de voluntad libre, la libertad jurídica, libres, quiere decir propietarios de sí. Y eso es lo que nos hace iguales, la igualdad jurídica. Somos iguales en tanto que todos somos propietarios. ¿Sí? Entonces, se ve ese esquema, ¿no? El esquema de la interpelación, podríamos decir, funcionando de modo más concreto en una formación ideológica concreta que podemos llamar formación ideológica jurídica del derecho moderno, ¿sí? La filosofía jurídica moderna. Ahora, el derecho, como discurso, en su contenido, dice Husserl, tiene algunos rasgos que también vale la pena pensar, ¿no? Perdón,
Sí. ¿Podemos repetir solamente para reflejar bien la diferencia? Perdón, esto es una pavada, pero entre el derecho y la formación ideológica jurídica, solamente para evitar. No hay diferencia. No es una pavada, no hay ninguna pregunta tonta. Ninguna. Todas las preguntas son valientes y ayudan a la mayoría que tiene la misma duda que vos y no sé. Claro, pero quizás el derecho como, no sé, la conjugación de cuestiones bien materiales, por ejemplo, y la formación ideológica jurídica como otra cuestión material, pero que tiene que ver con los discursos, con... Puede ser. Está bien, sí, entiendo lo que decís. Al usted se está situando en un nivel que le permite pensar la forma discursiva del derecho moderno burgués en general. Después habría que ver cómo eso funciona en leyes concretas. Lo que le está diciendo es, bueno, esta formación funciona en las leyes concretas, ¿no? Lo cual nos abre un montón de cuestiones, que es, en algunas leyes funcionará más que en otras, en algunos casos eso tensionará un poco, ¿no? Si yo tengo un derecho que dice que la propiedad es un bien social y que el lucro no puede estar por encima del derecho de todos a la vivienda, bueno, es una forma jurídica más contradictoria, ¿no? Que si digo la propiedad es un bien supremo intangible que está por encima del derecho a la vida, qué sé yo, por decir algo, ¿no? Las modulaciones específicas del derecho relacionadas con formas sociales específicas, con luchas concretas, con historias concretas, con otras dimensiones culturales, económicas, políticas, bueno, se van concretizando, se van especificando, va teniendo mayor especificidad. De alguna manera, como que uno dice que con eso, lo jurídico, el capitalismo no termina. Lo sostiene. Él está diciendo, hay una solidaridad, hay una convivencia mutua, lo cual no quiere decir ni que si se termina esa forma de derecho, podría seguir habiendo capitalismo, perfectamente podría seguir habiendo, o si se termina el capitalismo, podría seguir funcionando el derecho de propiedad, bajo otra forma de organización, ¿no? Entonces son dos dimensiones que vienen funcionando juntas por lo menos hace 2 siglos, ¿no? Algunos rasgos del discurso jurídico. La sistematicidad tiende a la no contradicción, ¿no? Los sistemas de leyes están todo el tiempo tratando de homogeneizarse, unificarse, porque necesitan funcionar con la idea de que cubren todo lo que atañe a las relaciones sociales, que no tienen blanco, que no hay afuera del derecho. Tienden a la formalidad, le hablan a todos, hablándole a cada uno. Y esto les permite, hablarle a todos, hablándole a cada uno, sostener una forma tautológica, discursiva, que es la misma que veníamos analizando cuando hablábamos del discurso metafísico o de la garantía metafísica. Que se sostiene en la forma sintáctica, ahora que vimos Pellet lo podemos entender mejor, en la forma sintáctica que sostiene el discurso jurídico. Les leo algunas cosas. Habíamos dicho, ¿podemos pensar en una forma metafísica? Porque tiene la misma forma que el discurso tautológico judío-cristiano. Que dice, por ejemplo, así: yo soy la vid verdadera y mi padre el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, vínculo de garantía. Pertenencia, identificación, un lugar en un mundo, que es un mundo, un reino, el reino de Dios. Ley de mendicidad de la provincia de Buenos Aires, siglo XIX, 1823.
Toda persona que por su estado físico pueda trabajar y no lo hiciere será considerada delincuente doloso de mendicidad. ¿Sí? ¿Se ve la forma? Todo aquel que, por lo tanto tú, ¿sí? Todo aquel que no trabajara y pueda no trabajar, te pago. Su discurso, estructura típica del discurso de interpelación. Siglo XXI. El buen emprendedor tiene que tener una mente innovadora y creativa. Un profesional cuya inspiración no tenga límites para idear un proyecto. Mostrarse seguro de sí mismo y hacérselo ver al resto. Quien no estuviera seguro de sí mismo y no se lo hiciera ver al resto, no será un buen emprendedor. Estructura de interpelación. Todo aquel buen emprendedor es aquel que es capaz de estar seguro de sí mismo y estar seguro del resto. Todo aquel que no da fruto de mi vida no será un ser de mi reino. Todo aquel que pudiendo trabajar, no trabajar, será considerado vago, por lo tanto estará fuera del reino del derecho. Todo aquel que no esté seguro de sí mismo y se lo demostrará al resto estará fuera del reino de los emprendedores. Por lo tanto, de los exitosos ganadores de esta sociedad. ¿Se entiende? Althusser lee en la estructura del discurso jurídico la misma estructura del discurso religioso, el mismo círculo de garantía, y así teoriza esa idea de la interpelación como mecanismo de subjetivación que funciona en el discurso. En ese sentido es una estructura formal, una estructura de interpelación. ¿Qué funciona además? Justamente porque lo cubre todo, el derecho puede presentarse como el afuera de la economía en la medida en que, no la nombra, funciona con la categoría del principio de subjetivación del individuo libre como propietario, pero en ningún lado hay una ley que otorga el derecho a la explotación económica a quedarse con el tiempo de trabajo de otro. Eso no está escrito así en el derecho. La propiedad aparece como una posibilidad para todos. ¿Se entiende? Entonces, es un discurso que funciona como una totalidad en la medida en que algo no está dicho. Del mismo modo que veíamos en esa estructura del círculo de garantía. ¿Sí? En ese círculo que dibujamos, a partir de este esquema, podríamos poner a Dios, al ciudadano, trabajador, podríamos poner al emprendedor, y en el caso del derecho, a la persona jurídica. Pero para que eso esté así, como un círculo, completando todas las relaciones, hay un punto de desconocimiento, es que eso funciona sosteniendo el derecho privado de la propiedad. Y sosteniendo imaginariamente al propietario como una teoría misma de la naturaleza humana. Esto permite que el derecho funcione con una temporalidad preventiva. Somos sujetos de derecho, quiere decir que aceptamos ser sancionables bajo las reglas del derecho. Entonces, la punición en el derecho es virtual. No necesitamos ver cómo a otro se castiga para funcionar como sujetos de derecho. Es más, la mayor parte de nosotros no conocemos ni el Código Penal ni el Código Civil.
¿Ustedes saben que todos firmaron un contrato que dicen que conocen perfectamente las leyes? ¿Saben que cuando están sometidos a un juicio empieza dando por sentado que ustedes conocían las leyes? ¿Alguna vez las leyeron? Bueno, funciona preventivamente ese discurso. Es una punición preventiva. Y eso le sirve entonces para decir que entonces el discurso jurídico no es enteramente jurídico, no es simplemente de un orden represivo, sino que necesita de un suplemento ideológico. Ese suplemento ideológico lo podríamos llamar, si siguiéramos a Freud en el malestar de la cultura, conciencia moral. Hay un conjunto de costumbres, de ideas, de aspectos culturales en los que nos vamos formando para saber qué cosa es un buen ciudadano, un ciudadano decente, una persona, la gente de bien, que funciona dentro de la ley, dentro de lo correcto, que hace lo esperado. No hay estructura jurídica que funcione sin ese suplemento de alma, ese suplemento ideológico, moral, que es más que represivo y que señala entonces que las instituciones represivas, los aparatos represivos, funcionan acompañados de aparatos ideológicos. Tendría que leer concretamente la justificación, pero la idea de capital humano, sí, bueno, la idea de capital humano es una idea que nace en la teoría económica neoclásica, años 70-90, ¿sí? Gary Becker es como uno de los teóricos del capital humano, es el que plantea justamente como respuesta a una crisis del capitalismo, la economización, ¿sí? Una teoría económica de las relaciones extraeconómicas, ¿no? Y entonces, sobre la base de la teoría de la acción racional, ¿no? Una teoría matemática que permite explicar que en última instancia toda conducta humana se explica por una opción racional, por un cálculo costo-beneficio. Bueno, entonces las distintas dimensiones culturales, sociales, políticas pueden reconducirse a una forma de comportamiento económico. Y esa es la base de la teoría del capital humano. Que después se expande, ¿no? Y se habla de capital humano en una cantidad de discursos que no son económicos, ¿no? Por ejemplo, cuando en la pedagogía escolar se habla de que los niños y niñas desarrollen competencias, ahí hay una base de una teoría de la naturaleza humana como capital humano, ¿no? Claro, pero también podríamos decir, hay muchas dinámicas de la vida. Primero, yo señalo el momento en el que eso aparece porque es propio de cierta forma de capitalismo, ¿no? Capitalismo donde los individuos invierten en sí mismos, por ejemplo, ¿no? Donde
la idea de inversión y de inversión financiera prima por sobre otras formas de capital productivo, ¿no? Por ejemplo, donde las relaciones laborales son relaciones desancladas, ¿no? Donde, por ejemplo, empieza a funcionar todas las formas de contratación freelance, ¿no? Entonces, la idea del capital humano es no solamente que todos somos propietarios, sino que todos somos empresarios. Todos invertimos. Invertimos en experiencias, ¿no? El turismo de aventura, la experiencia de la vida, o la experiencia del café en Starbucks. Invertimos en autopromoción, ¿no? Y mostramos nuestra felicidad todo el día y eso nos permite tener reconocimiento social, en redes y no sé qué. Invertimos en capacitación, ¿no? Y entonces cualquier cosa que aprendemos nos preguntamos para qué me sirve, cómo la puedo capitalizar, cómo la puedo volver productiva. Entonces es una modulación específica del humanismo, una modulación específica del individuo propietario jurídico, pero no es cualquier forma de propiedad. Somos todos propietarios de una empresa. ¿Qué empresa? Nosotros mismos. No. Me puedo explotar a mí y el otro es una competencia. Y si la otra empresa crece, me está robando mi lugar. Es que la meritocracia es parte de esa formación social específica de todo un nombre, neoliberalización del capitalismo. La meritocracia no es la teoría de la educación al principio del siglo XX. A principios del siglo XX es mucho más importante ser una persona normal. No hay que destacarse, no hay que demostrar un mérito, hay que obedecer, ir al trabajo, salir del trabajo y aceptar una vida normal. Ser un padre de familia y tener hijos normal y que va a una escuela normal. Ahí nadie invierte en ningún capital. ¿Se entiende? Ahí lo que hay que hacer es obedecer y trabajar. Punto. La exigencia de invertir en un capital, competir con otros, es para una sociedad de seres excepcionales, donde todos somos excepcionales. ¿No? Donde los niños son singulares y hay que desarrollar sus competencias específicas y sus talentos, ¿no? Porque tienen que invertir en lo que son, en lo que tienen, porque van a tener que demostrar cuando salgan de la escuela que son seres excepcionales para alguna cosa, porque están obligados a destacarse, no a ser normales. Entonces, hay diferencias culturales, ideológicas, institucionales, en las que sobrevive la relación de explotación económica. ¿Por qué? Si el Uber es dueño de su capital productivo, es dueño de su auto, ahí no hay explotación económica, porque no responde a ningún patrón, ¿no? ¿Cómo funciona la informalidad? Y por ejemplo, porque la plataforma se queda con el 25% de la ganancia. Pero no le da el auto, no le da los medios de producción. O sea, además se desentiende del mantenimiento, de la adquisición y del mantenimiento de la reproducción del capital. ¿No? Ni siquiera forma parte de los costos de capital mantener los autos. Ni comprar el próximo cuando este se rompa. Pero claro, nadie te obliga a trabajar 20 horas durante 7 días de la semana. Trabajar porque tenés con tu propio jefe y tu único esclavo, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, esas dimensiones no son dimensiones accesorias, son las formas concretas bajo las cuales, en las cuales existe una hipótesis abstracta, teórica. ¿Cuál es la hipótesis abstracta teórica? El capitalismo dura mientras haya apropiación del tiempo de trabajo por parte de un sector de la producción. ¿Sí? Quiere decir eso que en cada fábrica, en cada rama productiva tiene que haber patrones y trabajadores. No. ¿Quiere decir eso que toda rama productiva extrae su propia pluralidad? No, puede haber transferencia de la pluralidad. Capital tecnológico, capital financiero, capital energético, en general, son formas de capital que parasitan otras formas de capital. Entonces, pueden funcionar con muy pocos trabajadores altamente calificados y altamente remunerados.
Pero es esa forma de trabajo, ¿sí?, que llevan, por ejemplo, a que se desarrollen teorías del fin del trabajo, porque el capitalismo de la nueva era tecnológica, high-tech, va a necesitar muy pocos trabajadores y va a haber muchas máquinas que reemplacen al hombre y entonces vamos a estar todos haciendo. Sin embargo, si sostenemos la teoría de que para que exista el capitalismo tiene que haber explotación económica, tiene que haber otras zonas del planeta con formas de trabajo subsalariales. Formas de trabajo que no funcionan con la plusvalía relativa, ¿sí?, el concepto de productividad, jornada laboral, ¿sí?, trabajo intensivo, calificado, con cierta tecnología, sino formas de trabajo semesclados. Formas uberizadas de la economía, talleres clandestinos y flores, trabajo minero sin ningún tipo de forma moderna salarial, maquilas en México, ¿no? Desde el punto de vista de la reproducción, entonces, la relación capitalista es mucho más compleja. Para entender la reproducción no alcanza con la escena de una fábrica, un dueño y un trabajador. No es una relación entre dos personas de explotación económica. Es la forma de organización social de una sociedad que además tiende a ser cada vez más global. Entonces hay que pensar las relaciones entre distintas realidades económicas a lo largo del planeta. Esto nos lleva a otro problema que hay que pensar cuando pensamos una formación social, dice el usuario. Una formación social no es un modo de producción. ¿Qué quiere decir? Que en ninguna sociedad hay solamente relaciones capitalistas. Conviven distintos modos de producción. Lo que pasa es que hay uno que es tendencialmente dominante. Entonces, cuando nos colocamos desde el punto de vista de la reproducción, no solamente vemos de qué manera las relaciones extraeconómicas son también condiciones concretas para la existencia de lo económico. Y entonces el problema de la determinación estalla. No hay. Lo económico determina lo cultural, lo económico se expresa en lo político. ¿Sí? Esa idea de expresión, podríamos decir, ese economicismo de cierto marxismo, podría seguir funcionando en este círculo, ¿no? Podemos decir, acá está la explicación económica, no sé, explotación o la relación, la lucha de clases, ¿no? La relación capital-trabajo. Y entonces, todo lo que pasa en esta sociedad se explica como expresión de la explotación económica. Ese marxismo es tan metafísico como el humanismo. Supone una sociedad que es enteramente económica, que es cerrada en sí misma y que se explica por la pura y sola relación de explotación económica. Si yo empiezo a pensar que esa sociedad existe en relaciones políticas, jurídicas, culturales, ideológicas, bueno, la cosa es mucho más compleja. Porque las relaciones, como veíamos, jurídicas, políticas, económicas, no marchan en la historia a la par. Puede haber transformaciones, por ejemplo, en los regímenes de contratación, trabajo asalariado, fabril, con jornada laboral, o trabajo coyotizado, freelance, súper flexible, sin patrón y la. Eso es una transformación, la podemos situar en los años 60, en los años 70 del siglo XX, y sin embargo, la relación de explotación económica, en su principio, y sigue siendo más o menos la misma que en el siglo XIX. Entonces, bueno, ahí ya no marchan juntos la economía, lo económico, lo político, lo jurídico, tienen su historicidad propia. Y vale la pena pensar esas historicidades propias. ¿Cómo las pensamos? Situándonos en el punto de vista de la reproducción. Esa es una dimensión que la van a trabajar cuando trabajan el problema de la sobredeterminación.
discriminación, que Althusser utiliza para mostrar justamente que hay cierto modo de pensar la complejidad social, reduciéndola a un principio único, que funciona tanto en el humanismo como en el historicismo, porque finalmente es una filosofía de la historia que explica las transformaciones históricas en base a una de las historicidades sociales, y que funciona también de esa manera en cierto marxismo determinista, economicista. Entonces hay un gesto de empobrecimiento de la complejidad histórica, justamente de perder de vista estas distintas temporalidades que actúan todas juntas, pero no siempre acompasadamente, que unas van más rápido, que unas son tiempos más largos, que otras son tiempos más cortos. En una formación social encontramos esa complejidad de historicidades. Pero incluso en la dimensión económica tampoco hay una única historicidad, porque en una formación social completa no hay un solo modo de producción. La teoría feminista, por ejemplo, tiene por ahí un texto de Silvia Federici, demuestra que a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, a partir de un conjunto de transformaciones en Inglaterra, que tienen que ver con la reducción de la jornada laboral y con la aparición del concepto de productividad, ¿sí? Incorporación de la dimensión de un salto tecnológico, también aparece la separación en el mundo del trabajo entre trabajo productivo y trabajo reproductivo. Y entonces hay una nueva forma de trabajo que está relacionada con la aparición del ama de casa proletaria, que podríamos considerar que es subsalarial. Es una forma de trabajo que reproduce la fuerza de trabajo, no solamente en su existencia biológica, sino en la moral del trabajo, en la obediencia, en las relaciones de disciplina, en la capacitación, que participa de la reproducción de las relaciones económicas, pero que no es en sí mismo económico. Es una nueva separación entre lo económico y lo extraeconómico, y además es la producción de formas de trabajo, podemos llamar subsalariales o no remuneradas. Entonces, ni siquiera en Inglaterra de fines del siglo XIX, que es como el paradigma del capitalismo absoluto y perfecto, existe solamente capitalismo. No hay solamente trabajadores y patrones en esa sociedad. Y es una cosa, y otras cosas. Ni qué hablar del llamado mundo periférico, el que no llegó al desarrollo capitalista. Ahí, una filosofía de la historia que diría, bueno, muchachos, apúrense y lleguen al capitalismo, ya se van a desarrollar, ¿no? Teorías del desarrollismo, hay que incorporar capital extranjero, tecnología, ¿no? Para acelerar el proceso de desarrollo de las fuerzas productivas. Ahora, ¿qué pasa? Se incorpora, por ejemplo, capital inglés con los ferrocarriles. Y eso, por supuesto, acelera el desarrollo de relaciones capitalistas. Pero relaciones capitalistas orientadas a la provisión de materia prima, ¿no? Provisión de materia prima que tiene que garantizar la reproducción de la fuerza de trabajo en los países del capitalismo industrial. Para que la reproducción de la fuerza de trabajo en los países del capitalismo industrial sea un costo lo suficientemente bajo, en los países que proveen la materia prima, no tiene que haber relaciones salariales, tiene que haber relaciones subsalariales porque el trabajo tiene que ser todavía más barato. ¿Se entiende? ¿Sí? Y entonces, en América Latina, en India, se produce algodón, se produce trigo, se produce carne, con costos laborales tan bajos que pueden producir alimentos baratos para que los costos de reproducción de la fuerza de trabajo en los países industriales
permitan una buena propaganda. En estas sociedades no hay solo capitalismo. Hay una subsunción de relaciones no capitalistas bajo la lógica de la reproducción ampliada del capital. Entonces, en estas formaciones sociales hay distintos tiempos económicos. En esas sociedades que vemos, áreas muy desarrolladas con relaciones capitalistas súper sofisticadas y áreas muy subdesarrolladas. Pero a la vez vemos que a medida que avanza el desarrollo en ciertas zonas, no necesariamente se vuelven capitalistas todas las relaciones, ¿no? Puede haber relaciones que no quieran capitalistas y dejan de serlo, ¿no? Cuando yo hablaba de los talleres clandestinos de flores. En los años, no sé, 58 o 60, la producción textil era casi toda bajo relaciones salariales modernas y capitalistas. ¿Qué pasó? Que ahora no. ¿Para dónde va la historia? ¿Cuál es el sentido de la historia? ¿Avanza la humanidad? ¿No avanza la humanidad? ¿Cómo pensamos eso? Si pensamos que la explicación de la vida social es bajo el principio del desarrollo de las fuerzas productivas, no lo podemos explicar. No podemos explicar que en una formación social haya más de un modo de producción. Que convivan y se reproduzcan mutuamente en el llamado desarrollo y subdesarrollo. ¿Qué está diciendo la cosa? Que cada vez que reducimos la complejidad de lo social a un único principio, primero, estamos en el ciclo de la relación humanista, ¿sí? Porque toda la sociedad se explica como expresión de un principio central, el hombre, la voluntad de Dios o la contradicción de clase. Pero además, reponemos una concepción de la historia que es idealista. Hay una idea que explica, que se expresa en toda la realidad social. Y eso es lo único que cuenta en la historia. Hegel decía, el Estado es la encarnación completa de la idea del principio constitutivo de la sociedad moderna, que es la libertad individual. En todas las relaciones jurídicas, en las relaciones económicas, en las relaciones de producción, lo que vemos es la realización de una idea constitutiva de la sociedad moderna, que es la idea de la libertad individual. Un principio que se expresa en todas las relaciones sociales. Cuando Feuerbach dice, no, eso es muy idealista, hay que volver al hombre, no es la idea, es el hombre. Bueno, el hombre y su naturaleza es la que se expresa en todas las relaciones sociales. Estamos en el mismo círculo. Las transformaciones históricas se explican por la transformación en una sola dimensión de la sociedad. Y lo que hace Marx es romper con esa estructura explicativa. Que en el materialismo histórico no hay esta forma explicativa que llama causalidad expresiva. La causa de las transformaciones, de lo que permanece y de lo que cambia, no se reduce a un principio explicativo único. Las dimensiones de una sociedad no marchan todas juntas y responden a una única causa central que se expresa en todas ellas. Sino que hay que pensar una causalidad sobredeterminada. Una articulación compleja de relaciones económicas, extraeconómicas, relaciones y no relaciones, además. Porque la relación de producción es una no relación, es una disposición. Y que eso otorga otra forma a la historia. La historia no es ya una historia de un tiempo continuo y homogéneo, sino que es una historia sobredeterminada de historicidades múltiples que convergen, se contradicen, chocan, desaparecen y reaparecen. Eso supone entonces sostener a la vez
que son, por un lado, seguir pensando en el poder explicativo de la teoría del modo de producción, que es la base del materialismo histórico, que supone que hay una determinación económica en última instancia, que para entender lo que permanece y lo que se transforma hay que ir a mirar eso en una sociedad. Pero que a la vez, esa es una hipótesis muy abstracta. ¿Qué quiere decir muy abstracta? Que no existe. Que en el orden de la existencia, lo que tenemos son relaciones que ya son jurídicas, políticas, ideológicas, culturales. Desde el punto de vista de la reproducción, la determinación, en última instancia, es inexistente porque es abstracta. Es una hipótesis explicativa. ¿Cómo lo va a decir? Con una fórmula que condensa esta idea de la sobredeterminación. Sobredeterminación no quiere decir que hay muchas causas. No está diciendo, no hay una causa, hay muchas. Es una pluralidad causal. Una pluralidad causal no hay ninguna explicación. Hay muchas causas que están articuladas con distintos índices de eficacia, con mayor capacidad de incidencia y de producción de efectos. Va a sostener simultáneamente lo que llaman los dos extremos de la cadena de este problema, que es decir a la vez que hay una determinación económica en esta instancia, pero que hay una autonomía relativa de las relaciones superestructurales. La política, la ideología tienen su lógica específica, su rigor propio, sus temporalidades, sus ritmos. Pero todas articuladas funcionan sosteniendo la reproducción de una forma de sociedad cuya organización económica está basada en la desposesión del tiempo de trabajo y en la realización del capital como capital, en el principio de valorización. ¿Una manita que se levantó? Sí. Y autonomía relativa a las superestructuras. Y Althusser dice que esos son los dos extremos de una cadena. ¿Cómo? Que no tiene una autonomía relativa del sujeto que hace la superestructura. Claro. El sujeto va a ser generado todo. Y yo lo que digo es que lo que está diciendo, porque después es otra cosa. La relación de producción se termina en última instancia, ¿sí? Pero también dice, la hora solitaria de la última instancia no son las más. Quiere decir que nunca nos enfrentamos en persona a la explotación económica. No hay un momento en el que se revele la verdad de lo económico y ese es el momento de la revolución. Y se está peleando con todas las críticas de la teoría de la alienación, ¿no? Por ejemplo, con la idea de un programa de producción de una conciencia de clase donde realmente coincida la conciencia, el conocimiento con el develamiento de la explotación en última instancia. No existe tal cosa. Las transformaciones se producen por transformaciones en distintos niveles de la complejidad de las relaciones sociales. ¿En qué niveles? Sí, depende de qué sociedad. Hay sociedades donde las transformaciones tecnológicas son más determinantes que las transformaciones en el ámbito de la cultura, por ejemplo. O que las luchas religiosas son más determinantes que las luchas políticas. ¿En qué niveles? Depende de las
transformación social concreta. Porque así como el ámbito de lo ideológico es propio de cada formación social concreta, el ámbito de las formas de las relaciones políticas también. No existe la política en general. No existe una única forma política para el modo de producción capitalismo. Esta hipótesis es abstracta y existe siempre bajo formas concretas. Eso puede ser. Entonces, no hay, cuando habla de la sobredeterminación, simplemente muchas causas. No es que además de lo económico también está lo político, también está lo religioso. No, lo que está diciendo es que lo económico es una causa ausente. No hay centro en ese círculo. Lo económico no es el fundamento de la sociedad y su verdad última. No es una nueva garantía metafísica. Lo económico existe determinantemente, pero siempre desplazado, siempre torcido en otras relaciones concretas, que están siempre investidas de formas institucionales, culturales, costumbres, leyes. No existe nunca de modo directo, no se expresa en los fenómenos concretos. Porque la relación económica no es una cosa. Las fuerzas productivas no son una cosa. Sí, fuerzas productivas, son las fuerzas productivas ahí, la materia prima, los instrumentos, la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo es una cosa y no. Porque las fuerzas productivas existen bajo ciertas relaciones de producción. Una fuerza productiva puede ser el campesinado, ¿no? ¿Bajo qué forma productiva? Bajo formas de producción donde la tierra tiene ciertas características, donde hay ciertos mercados de tierra. O la fuerza productiva puede ser el trabajo artesanal, el artesanado. Bueno, eso supone ciertas relaciones tecnológicas, ciertas relaciones jurídicas, ciertas formas de organización de la producción, cierta escala de la producción. O la fuerza productiva puede ser el trabajo industrial. ¿Se entiende? Los elementos de la producción, las fuerzas productivas, adquieren forma bajo ciertas relaciones. Entonces, la relación económica es una relación de relaciones. No es una cosa, no es un fundamento, no es un principio filosófico, es una relación de relaciones. La producción es una relación de relaciones, porque no es solamente la transformación de la naturaleza, es la transformación de la naturaleza bajo ciertas condiciones sociales. ¿Por qué Althusser insiste tanto en traer nuevamente esta complejidad, en volver a leer a Marx y en Marx esta complejidad? Porque en los años 60 se están produciendo transformaciones al interior de la teoría marxista, ¿sí? Althusser va a llamarlo la crisis del marxismo, en el marco de un proceso histórico particular, que es además la crisis del capitalismo moderno. Hay una transformación que también es la transformación del capitalismo. Nuevas formaciones sociales. Y en ese momento, lo que va a suceder es que al interior del campo de la teoría marxista regresan formas de pensamiento que restituyen ese humanismo filosófico, ese empobrecimiento de la complejidad de lo social, particularmente dos. Dos que son importantes cuando escribe este libro, porque es un libro que se escribe después del Mayo francés, ¿sí? 69-70. Y Althusser está viendo entre esas transformaciones dos que son nuevas formas de empobrecimiento de la complejidad sobredeterminada de lo social. Una que va a llamar tecnocrática, la reducción de la comprensión de lo económico a una teoría del desarrollo de las fuerzas productivas, ¿cuál? La que piensa que la economía avanza cuando avanza la ciencia y la tecnología. La que explica las transformaciones en la organización de la forma de producción a partir de la incorporación de tecnología.
la que usa la explicación tecnológica como causalidad total de la historia. Y otra, la que reduce la complejidad de las transformaciones sociales a una teoría del poder. La persona la va a llamar tecnocratismo y neoanarquismo. Tecnocratismo y neoanarquismo. Una reduce, una sería una forma economicista, porque explica la historia a partir del desarrollo de las fuerzas productivas, sin prestar atención a las relaciones de producción. Pensar que el desarrollo científico-tecnológico de por sí produce una transformación en lo económico, y no, por ejemplo, que el desarrollo científico-tecnológico es también impulsado por las necesidades del capital, o aparece como respuesta a cierto estadio de la lucha de clases, ¿sí? Que por ejemplo la tesis de Barton Fences. Sí. Pregunta, ahí cuando explica gran parte de los sociales, las transformaciones sociales, desde un concepto como lo que estoy viendo. Ahí lo que hace el concepto como el ideológico de la vida. Ahí lo estamos un poco utilizando a explicar una gran parte de lo social, de la complejidad de lo social. No, es que en ningún momento él dice que el ideológico explica las transformaciones históricas. Para nada, para nada. Al revés. Piensen, por ejemplo, en lo que plantea Pellejo respecto a los aparatos ideológicos de Estado, o en las notas sobre aparatos ideológicos de Estado. Él dice, bueno, los aparatos ideológicos de Estado son territorios donde debemos funcionar el dispositivo de la subjetivación. Ahora, después, en una sociedad compleja, se articulan, se sobredeterminan y producen contradicciones entre sí en base a una cantidad de elementos. Por ejemplo, la incorporación de la educación tecnológica en ciertas lógicas tecnológicas desarrolladas bajo la acumulación de ciertas corporaciones. Ahí lo tenés un montón. O el regreso de ciertas formas religiosas asociadas a, no sé, cierta moral familiarista. Bueno, de nuevo, ahí tenés el problema de la reproducción de la fuerza del trabajo, la relación entre lo económico y lo económico, nuevas formas, organizaciones políticas teocráticas que reaparecen en cierto momento del fin del siglo XX. Entonces, ahí no es solamente, o sea, lo que nunca haría suceder es explicar la reproducción del capitalismo con el dispositivo de interrelación, no, de ninguna manera. Es más, el mismo dispositivo de interpelación puede funcionar perfectamente en discursos ideológicos revolucionarios. ¿Qué duda cabe? Que hay una idea de la voluntad del combatiente que tiene que decidir entregar su vida a la práctica política. ¿No? Entonces, no hay un contenido de por sí adherido al dispositivo de interpelación. Lo que pasa es que él dice, bueno, este dispositivo nos hace experimentar como individuos. Y eso tiene que ver con una forma de organización social que es esta, una sociedad dividida entre lo económico y lo político, Ahora, no hubo a lo largo del capitalismo revoluciones, rebeliones, insurgencias, transformaciones, lucha de clases, sí, por supuesto que sí. Hay que ir a cada formación concreta y eso se explica a partir de todas esas determinaciones. Y cómo unas en determinado momento priman sobre otras. En el capítulo que viene para trabajar los prácticos, intenta pensar incluso la revolución rusa. Cuando Lenin quiere explicar una transformación tan sustantiva como la revolución rusa, no dice, la contradicción principal. Si siquiera estaba tan desarrolladas las fuerzas productivas del capitalismo. Si tuviéramos una teoría de victoria, bueno, viene el feudalismo, después viene el capitalismo y después viene el socialismo. Entonces, ¿cuándo llega el socialismo? Y cuando hay una contradicción fuerte, cuando no se corresponden el desarrollo de las fuerzas productivas con las relaciones de producción. Recuerda el evolucionismo de la historia, esa teoría. Dicen, bueno, la revolución rusa es la excepción de esa regla. Y si nos ponemos a pensar, todas las revoluciones son excepciones de esa regla. Y entonces la historia completa es la historia de la excepción de las reglas. Entonces, ahí aparece la cuestión del mecanismo y el resultado. ¿Tenemos un mecanismo que nos permite explicar cómo funciona el capitalismo? Sí.
¿Eso nos explica la historia? No, la historia está atravesada por contingencia. ¿Y la contingencia qué es? Entre otras cosas, la convergencia de todas estas dimensiones. Donde también hay azar, donde hay contradicciones, donde hay incidencia específica de lo económico, de lo político, de lo jurídico. Él desarrolla una teoría de la ideología no porque crea que eso explica todo lo que pasa en una formación social y porque eso explica la reproducción del capitalismo. Él la desarrolla porque cree que eso está faltando en la teoría marxista en el momento en que él interviene. Necesitamos una teoría de la ideología para no pisar la banquina en el campo de la teoría marxista. Porque lo que les está pasando, dice él, y lo ve en la transformación teórica, pero también lo ve en las decisiones políticas, en el eurocomunismo, por ejemplo, en el devenir parlamentario de los partidos comunistas francés y italiano, en cierta liberalización de la Unión Soviética. Lo que regresa es una teoría humanista, ¿no? Un humanismo jurídico-político, los derechos del hombre, la libertad del hombre, ¿no? Y a la vez, en el campo de la teoría marxista, lo que es un regreso al humanismo judío-marxiano. Dice, bueno, acá lo que tenemos es un combate en la teoría. Transformaciones históricas y una pelea entre dos posiciones, idealista y materialista, en el campo de la práctica, en el campo de la política, en el campo de la política. Y su lectura es que eso necesita, bueno, que eso se ha visto claramente. Entonces, distinguir el Marx, que es teórico y que no lo es, cómo leer a Marx para que funcione para el siglo XX, cómo no leerlo como si fuera una doctrina o una religión. Eso requiere una teoría de la ideología. Que es también una teoría de la lectura, de cómo leer, bueno, sin reconstruir una explicación dada una vez y para siempre, una monocausalidad, un evolucionismo de la historia. ¿Sí? ¿Ah? Sí. ¿Lo de determinado equipo? Sí. Esto lo sitúo porque tiene que ver con nuestra preocupación en este contexto, ¿sí? El devenir informacional. Entre las transformaciones que observé está en el campo de las ciencias sociales la incorporación de la teoría matemática de la información, de la teoría de la comunicación jacobsoniana, de cierto devenir formalista del estructuralismo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que eso estaba en el libro Rodríguez? En la incorporación de la teoría cibernética. Todas esas transformaciones, dice, por un lado, abonan a una comprensión de lo económico reducido a lo técnico, el desarrollo de las fuerzas productivas. En este caso, ¿qué fuerza productiva? El capital. ¿Sí? La incorporación de tecnología a la maquinaria, a los procesos productivos. Entonces, los saltos tecnológicos explicarían las transformaciones en el capitalismo. Una causalidad tecnocrática, ¿sí? Que se reduce a la causalidad técnica. Y entonces, nuevamente, la tecnología lo explica todo. El algoritmo se expresa en todas las relaciones sociales, lo explica todo. ¿Sí? Y otra, que para él es solidaria de esta, que es un nuevo humanismo bajo una teoría del poder, que él la llama neoanarquismo, que deja de pensar la explotación económica, se olvida de la economía y explica todo como relaciones de poder. Relaciones de jerarquía, de autoridad, de biopoder, de control de los cuerpos. Entonces dice, tanto esta desvío que es politicista, que explica todo por el poder y se olvida de la explotación económica, y este desvío que es economicista, que se reduce al desarrollo de las fuerzas productivas, no perdemos la sobredeterminación, es decir, la complejidad concreta de las formaciones sociales, y reponemos una filosofía de la historia. Las transformaciones de la historia que se explican por el desarrollo de un principio único, que aparece como la verdad oculta, ¿sí? Por ejemplo, una deriva de tiempo, ¿sí? Sí. Sí, funciona tendencialmente como ideología, sí. Como estructura de discurso ideológico. Bueno, señor Ana, Dios.